Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El ritual del patio trasero, testimonio real de un error que desató algo terrible. Nunca creí que lo que hicimos esa noche pudiera desencadenar tanto horror. Me llamo Adrián, y esto ocurrió en el verano del 2009, en un pequeño municipio cerca de Cuautla, Morelos. Yo tenía 22 años, acababa de terminar una relación muy fuerte, y andaba metido en cosas que hoy me da hasta pena confesar. En ese tiempo, me refugié en unos amigos que compartían un gusto por lo oculto, el esoterismo y, más allá. Éramos 4, Eduardo, que era el que más sabía de temas de magia negra, Mariana, que era su novia y decía tener sueños premonitorios, René, que siempre iba de escéptico, pero nunca se perdía nada. Y yo, que andaba roto y buscando cualquier cosa que me hiciera sentir algo. Todo comenzó con una idea tonta, hacer un ritual en el patio trasero de la casa de los abuelos de Eduardo. Estaba abandonada, llena de maleza, alejada de otras casas. El sitio perfecto. La razón era absurda. Eduardo quería invocar un espíritu para preguntarle cosas, según él. Mariana decía que había encontrado un libro en un tianguis que tenía fórmulas antiguas en latín. A mí, me pareció teatro. Pero estaba tan desanimado, que accedí. Nos preparamos durante días. Eduardo consiguió unas velas negras rarísimas, cenizas de hueso, eso decía él, y una figura de madera con clavos, a la que llamaban el huésped. Decía que ese muñeco servía como puente para que la entidad llegara. La noche elegida fue un 14 de julio. Había luna llena. Llegamos a eso de las 10 de la noche. Llevamos comida, cervezas, pero también todo el material del ritual. Hicimos un círculo con sal, clavamos estacas en cada punto cardinal y colocamos símbolos extraños que Mariana copió del libro. Todo estaba en silencio, solo se escuchaban los insectos y el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. A las 11:33 iniciamos. Eduardo leyó en voz alta unas frases en latín. Mariana encendió las velas y René apagó las linternas. Solo nos alumbraba la llama de esos cirios negros que parecían arder más lento de lo normal. Yo me burlaba por dentro, hasta que algo cambió en el ambiente, no sé cómo explicarlo. El aire se volvió denso. El calor se fue. Era como si estuviéramos dentro de una burbuja. Ni el viento se movía. En ese momento, Mariana cayó de rodillas. Empezó a llorar, pero no parecía ella. Su cara se puso tensa, los ojos se le fueron hacia arriba. «Está aquí», gritó, «ya está aquí». Eduardo la miraba fascinado. Yo me asusté. René se acercó para ayudarla, pero ella le soltó una bofetada tan fuerte que lo tiró. No parecía tener tanta fuerza. «No salgan del círculo», dijo Eduardo. Pero ya era tarde. René, al caer, rompió la línea de sal. Y Mariana, o eso que la poseía, se arrastró hacia el muñeco del huésped. Lo abrazó, lo lamió, lo apretó contra su pecho. «Ya lo abriste», le gritó Eduardo, «no debías tocarlo todavía». La figura de madera se partió en dos con un crujido seco. Al instante, todas las velas se apagaron. Nos quedamos en completa oscuridad. Lo que siguió fue un caos. Mariana empezó a gritar con una voz que no era de ella. Grave, profunda, como si alguien le hablara desde adentro. «Adentro, estamos todos. Ahora tú», decía. Corrimos por las linternas. Cuando logré encender la mía, vi a Mariana de espaldas, con los brazos extendidos. Tenía la boca completamente abierta. No gritaba, parecía emitir un zumbido, como si vibrara. Y en su espalda, había algo, una sombra. Como si alguien se le hubiera pegado. Pero no era una persona. Era una silueta deforme, encorvada, que le cubría la espalda como una capa negra que respiraba. Eduardo se acercó con una vela encendida. Le temblaba todo. «No debiste abrirlo», le dijo a Mariana. No así, pero la sombra se separó. Y ahí, la vimos, un ser. Negro, sin ojos, sin cara, como una silueta hecha de humo sólido. Caminó hacia Eduardo. Él intentó rezar algo en latín, pero se le trababa la lengua. La figura lo tocó, y Eduardo cayó como si lo hubieran desconectado.
sin gritar, como un costal vacío. Su cabeza golpeó una piedra. René y yo gritamos. Mariana estaba tirada, jadeando. Yo la tomé del brazo, la levanté como pude. Corrimos hacia la salida del patio, pero la reja estaba cerrada. No tenía candado. Nunca la cerramos. Pero no abría. No giraba. Nos quiere aquí, dijo Mariana. Nos quiere aquí. La sombra ya no estaba. Pero sentíamos su presencia. Nos rodeaba. Se escuchaban crujidos, como ramas al romperse. En el techo. En la tierra. En los árboles. Entonces, oímos un murmullo, no palabras. Solo una vibración, como si alguien hablara en otra frecuencia. Venía del lugar donde se había roto el muñeco. Nos asomamos desde la reja, y lo vimos. El huésped ya no estaba roto. Se había vuelto a armar solo. Y se movía, se arrastraba con sus clavos. Dejaba un rastro de sangre, aunque era de madera. Avanzaba hacia nosotros. Mariana temblaba. Yo solo pensaba en mi madre, en mi casa, en por qué había venido. René sacó un encendedor y corrió hacia el círculo. Le arrojó gasolina a todo, incluso al muñeco. Le prendió fuego. Las llamas subieron de golpe. El muñeco chilló. Sí, chilló. Como un cerdo quemándose. El fuego no se apagaba. Se extendía. A los árboles. A la casa. A todo. René regresó corriendo. La reja, de pronto, giró. Como si ya nos permitiera salir. Huimos, caminamos por horas. Nadie quería volver a ver atrás. Cuando llegamos a una gasolinera, pedimos ayuda. Yo tenía quemaduras leves en los brazos. Mariana no podía hablar. René tenía la mirada perdida. La policía encontró la casa casi intacta, aunque juramos que todo se quemó. El muñeco no apareció. Pero en el patio, encontraron restos óseos. Humanos. Varios. Nunca nos dieron detalles. Pero dijeron que no eran recientes. Desde esa noche, no volví a ver a Eduardo. Ni a Mariana. Ni a René. Cada quien tomó su camino y desapareció. Pero yo no duermo bien. A veces, a las 3:33 de la madrugada, se escuchan crujidos en mi patio trasero, aunque no haya nadie. Y he visto marcas de clavos en la tierra. La última vez que soñé con él, el huésped me habló. Faltas tú. El ritual del perro negro. Me llamo Héctor, soy de un poblado cerca de El Salto, Durango, y voy a contar algo que me juré guardar para siempre. Pero después de lo que pasó, siento que si me lo guardo más tiempo, algo me va a llevar con él. Todo empezó cuando yo tenía 24 años. Era el 2011. Mi primo Cristian y yo trabajábamos en un rancho como cuidadores. El dueño, don Filemón, era un hombre ya grande, medio huraño, que casi nunca hablaba. Nos pagaba bien y nos dejaba quedarnos en una cabaña que estaba al fondo del terreno, lejos de la casa principal. El rancho era enorme, rodeado de monte y caminos de tierra. No había señal, ni luz eléctrica. Usábamos generadores. Los primeros meses todo era normal, hasta que llegó don Filemón con un invitado. Un tipo raro, de acento chilango, flaco como muerto, de ojos claros y manos delgadísimas. Se llamaba Isauro. Solo estuvo un par de días, pero nos dio mala espina. No hablaba con nosotros, solo con el patrón. Y desde que se fue, las cosas comenzaron. Primero fue un perro negro enorme apareció una noche. No ladraba. Solo nos miraba desde lejos, sin acercarse. Lo raro era que, cuando Cristian intentó espantarlo con piedras, no se movía. Parecía de piedra. Solo sus ojos brillaban. Pero brillaban sin luz. Pasaron los días y el perro volvió. Cada noche. Siempre a la misma hora, 2:40 de la madrugada. Se paraba frente a la cabaña. Y cuando encendíamos las luces, ya no estaba. Una noche, Cristian salió con su rifle. Dijo que lo iba a espantar. Pero cuando disparó, la bala nunca hizo impacto. Lo juro. El perro seguía ahí, como si nada, y luego se fue caminando,
pero sin dejar huellas en el lodo. Lo que pasó después no sé cómo explicarlo bien. Pero trataré. Una tarde, encontramos un círculo hecho con piedras, veladoras negras y un animal muerto. Una gallina. Le habían cortado la cabeza. Estaba fresca. Todo eso estaba justo en medio del corral viejo, donde nadie más tenía acceso. Le avisamos a don Filemón. Él solo se quedó callado y luego nos dijo, no se metan. Ni lo limpien. Déjenlo ahí. Cristian me dijo que quería irse. Que sentía que ese viejo estaba metido en algo feo. Pero yo necesitaba el dinero. Le dije que no exagere. Que igual eran chismes de rancho. Esa noche, el perro negro volvió. Pero esta vez, no estaba solo. Juro por lo más sagrado que vi 3 figuras paradas junto a él. Como hombres, pero no se les veía el rostro. Tenían túnicas negras, y algo en la cabeza, como cuernos o ramas. El perro se adelantó, se paró frente a la puerta. Nosotros, desde adentro, no podíamos movernos. Nos dio parálisis. Como si un peso invisible nos aplastara el pecho. Cristian lloraba. Yo solo apretaba los dientes. Luego se fueron, pero dejaron algo colgado del árbol frente a la cabaña. Un animal, un gato, abierto del vientre. Y con una vela clavada dentro del cuerpo. Al día siguiente, Cristian se fue. No dijo adiós. Solo dejó una nota en la mesa. Me sigue en los sueños. Ya no puedo, me quedé solo. Los días siguientes, el rancho se volvió otro. El aire olía raro. A metal. A sangre vieja. Y por las noches, se escuchaban pasos sobre el techo, aunque el tejado era de lámina y nadie podía subir sin hacer ruido con una escalera. Entonces, una madrugada, don Filemón me despertó. Estaba frente a mi cama, con un farol de aceite. Me miró fijo y dijo, te necesito esta noche. No preguntes. No tenía fuerzas para negarme. Me sentía mareado, débil. Lo seguí. Caminamos hasta la parte más profunda del rancho. Un claro entre árboles donde nunca había ido. Allí, ya había otras personas. 7. Con túnicas negras y capuchas. Hombres y mujeres. Todos en círculo, y en el centro, estaba el perro negro. No era un perro común. Lo entendí en cuanto lo vi de cerca. Su piel era como de sombra sólida. Su respiración se escuchaba pesada. Y sus ojos eran rojos. Pero no como de reflejo, sino como si tuvieran fuego dentro. Me dieron una vela negra y una cuerda roja. Me pusieron a un lado. Uno de ellos comenzó a recitar algo en voz baja, en un idioma que no conocía. Y entonces, lo vi. Una niña, tenía como 8 años. Estaba amarrada. Dormida. O drogada. No sé. Pero la pusieron dentro del círculo. Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar. Correr. Pero no pude. Me temblaban las piernas. Me fallaba la voz. No le harán daño, es solo un conducto, dijo uno de ellos, como si me leyera la mente. El perro comenzó a caminar en círculos alrededor de la niña. Cada paso que daba, las velas parpadeaban. El aire se volvió gélido. Y el silencio se rompió con una voz que no venía de nadie allí. Ofrezcan. Los del círculo comenzaron a cortarse las palmas. Uno por uno. Dejaban caer su sangre sobre la tierra. Y el perro se detenía, como si oliera cada gota. Entonces, me miraron. Tú. El nuevo. Tu turno. Me negué. Dije que no. Uno se me acercó y me sujetó fuerte. O lo haces tú, o lo toma él. Y el perro mostró los dientes. Yo, llorando, me hice un pequeño corte. Temblando. La sangre cayó sobre la tierra. El perro olió y gruñó. No le gustó. Ahí todo cambió. Las velas se apagaron de golpe. La niña abrió los ojos y gritó con una voz que no era humana. La tierra comenzó a temblar. El perro retrocedió. Todos gritaron. Uno de los hombres se cayó al suelo. Comenzó a convulsionar. De su boca salieron gusanos. Lo juro, la niña se arqueó. Le sangraban los ojos. Y de su pecho salió un chillido, como el de un cerdo siendo partido. El perro ladró con furia y se lanzó contra uno de los del círculo, le mordió el cuello.
Lo mató. Los demás huyeron. Yo también, corrí por el bosque, tropezando, cayendo. No veía nada. Solo escuchaba gritos, ramas, risas y el ladrido. Ese maldito ladrido. Me escondí en un canal de riego. Me quedé ahí hasta el amanecer. Cuando regresé al rancho, no había nadie. Ni el perro. Ni la niña. Ni don Filemón. La cabaña estaba cerrada. La casa principal abandonada. Nadie más apareció. Esa fue la última vez que puse un pie ahí. Días después, supe que don Filemón había muerto días antes. Su cuerpo fue hallado en la carretera, descompuesto, como si llevara más tiempo del que era posible. Entonces, ¿quién me despertó esa noche? Cristian nunca volvió. Lo último que supe es que se internó en una clínica por alucinaciones nocturnas. Y yo no he vuelto a dormir sin tener una vela encendida, porque en las madrugadas, muchas veces, escucho ladridos. Justo a las 2:40, y en sueños, el perro me mira, me está esperando. Los que murió cuando aquí todavía no era iglesia, sino cementerio. No quise creerlo. Pero una noche, mientras colocaba flores junto al altar, escuché algo más claro que cualquier cosa, un llanto infantil. Suave. Lastimoso, no venía del exterior. No venía de los pasillos, venía de la pila. Tomé una linterna y corrí. Me acerqué, y ahí estaba, un niño. De unos 2 años. Totalmente mojado. Su piel era pálida. Sus ojos no tenían brillo. Solo me miraba, no me moví. No respiré, y entonces, sin hacer ruido, desapareció ante mí. Me arrodillé y recé lo más fuerte que pude. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Al día siguiente, el padre Agustín mandó sellar la pila. Dijo que no se puede jugar con lo que no se entiende. Yo le pregunté si no era mejor bendecirla y seguir usándola. Él solo me dijo, hay cosas que no quieren ser perturbadas. A partir de ese día, el bautisterio quedó cerrado con llave. Nadie entra. La pila sigue ahí, vacía, pero a veces, al pasar por el pasillo, escucho gotear, un goteo constante. Como si algo, o alguien, siguiera mojado. Nunca más hablé de esto con nadie. Solo lo estoy escribiendo ahora, por si a alguien más le pasa, por si alguien más ve al niño del bautisterio, y quiere ayudarlo a descansar. El ritual de las monedas, lo que pasó en esa casa abandonada no tiene explicación. Yo no creo en brujas ni en demonios, o al menos no creía. Mi nombre es Elías, tengo 29 años y lo que voy a contarte pasó en el 2017, cuando vivía en un fraccionamiento nuevo a las afueras de Toluca. Me cambié ahí por el trabajo, y como la zona todavía se estaba poblando, muchas casas estaban vacías. Había una en especial, una en la esquina, que llevaba años cerrada. No tenía número, nadie la rentaba, y las veces que pregunté por ella, los vecinos solo me decían, déjala así, no es tu bronca. Un día, mi compa Oscar, que también vivía en el fraccionamiento, me dijo que unos chavos de la zona hacían retos ahí dentro. Que meterse era casi como una prueba de valor. Que incluso algunos hacían juegos tipo invocaciones. Yo pensé que era puro cuento de morros aburridos, hasta que me invitó a uno. Vamos este sábado, me dijo. No es broma. Vas a ver cosas raras. Yo accedí. A lo estúpido, por morbo, por reírme. Pero esa noche, me di cuenta que no era ningún juego. Éramos 5, Oscar, 2 morros llamados Damián y Carla, una chava llamada Abril, y yo. La casa estaba completamente vacía, llena de polvo, con las ventanas cubiertas de plástico negro. Apenas entramos, el aire se sintió pesado, como si nos hubiéramos metido a un lugar sin oxígeno. Carla sacó una bolsa de terciopelo. Adentro venían 3 monedas viejas, del año 1977, todas oxidadas. Abril nos explicó, este ritual lo encontré en un foro. Se llama las 3 monedas. No es para invocar nada, sino para preguntar. Es como una ouija, pero más directa. Solo hay que tirar las monedas y dejar que respondan. Me pareció estúpido. Pero ya estábamos ahí. Nos sentamos en círculo en la sala. Abril puso una vela negra en el centro y marcó un triángulo con sal. Colocó las monedas en cada punta del triángulo. Hay que hacer silencio,
dijo. Nadie habla hasta que alguna moneda se mueva sola. Nos miramos entre risas, pero nadie se fue. Yo solo quería pasar el rato, hasta que vi que una de las monedas giró sola. No fue un aire, ni un golpe. Giró como si alguien invisible la hubiera lanzado. Damián soltó una risa nerviosa. ¿Qué pedo? ¿Viste eso? Cállate, le dijo Abril. Ya empezó. Carla sacó una hoja con preguntas escritas. Eran simples al principio. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes oírnos? ¿Quieres hablar? Cada vez que una moneda se movía sola era una respuesta afirmativa. Si no se movía, era un no. Hasta ahí, todo parecía juego. Pero luego, Abril preguntó, ¿hay algo aquí que no fue humano? Y las 3 monedas giraron al mismo tiempo. Nadie se rió esta vez. No lo provoques, dijo Carla bajito. Abril la ignoró. ¿Cómo te llamas? Nada. ¿Quieres algo de nosotros? Una moneda giró. Y luego se detuvo, apuntando hacia mí. No mames, dije. Fue coincidencia, dijo Oscar, pero ya no sonaba tan seguro. Luego Abril preguntó algo que no debió preguntar. ¿Qué necesitas para manifestarte? Las monedas no se movieron, pero la vela parpadeó 2 veces, y en ese mismo momento, la puerta del cuarto del fondo se cerró de golpe. Salimos corriendo del susto. Nos detuvimos en la puerta. Nadie quería entrar de nuevo. Ya estuvo. Grité, esto se salió de control, pero Abril seguía como en trance. No. No terminó. Si lo dejamos abierto, es peor. Y entonces lo vi. Una sombra cruzó el pasillo del fondo, rápido, como si se deslizara por la pared. ¿Quién más lo vio? Pregunté temblando. Yo sí, dijo Carla, pálida. Oscar no hablaba. Damián estaba contra la pared, como si quisiera desaparecer. Abril solo murmuraba cosas que no entendíamos. Volvimos al círculo. Las monedas estaban fuera del triángulo. Regadas. Como si algo las hubiera arrojado con fuerza. Tenemos que cerrar el triángulo, dijo Abril. Si no se cierra, el vínculo queda abierto. ¿Y cómo se cierra? Con sangre, respondió ella. Todos la miramos como si se hubiera vuelto loca. ¿Estás idiota o qué? Así lo decía el foro. Una gota en cada moneda. Es todo. Antes de que alguien pudiera protestar, Abril se cortó el dedo y dejó una gota en cada moneda. Luego Carla hizo lo mismo. Damián también. Oscar no, y yo no sabía qué hacer. No quería seguirle el juego, pero algo me decía que ya no era solo un juego. Al final, dejé mi gota. Lo hicimos entre risas forzadas. Pero lo que ocurrió después nos mató la sonrisa para siempre. La vela se apagó sola, y un olor a podrido llenó toda la casa. Como carne echada a perder. Como un cadáver viejo. Ya vámonos, dijo Oscar, esto ya valió madre. Tomamos nuestras cosas y salimos corriendo. Pero al llegar a la reja, estaba cerrada con candado. Nunca pusimos ninguno. Intentamos brincar, pero las púas de la barda estaban más filosas de lo normal. Era como si algo nos dijera, no se van. Volteamos hacia la casa, y en la ventana del segundo piso, se veía una figura parada. Alta, muy delgada. Sin rostro. Solo una silueta. Damián gritó. Carla vomitó. Yo sentí que me orinaba encima. La figura no se movía. Solo nos miraba sin cara. Después de casi media hora buscando cómo salir, la reja se abrió sola. Sin tocarla, salimos corriendo. Nadie habló de eso por semanas. Nos alejamos, pero no terminó ahí. Una semana después, me desperté una noche con 3 monedas en mi almohada. Las mismas. Oxidadas. Mismo año, 1977, y un corte en el dedo, como si alguien me hubiera tomado sangre mientras dormía. Llamé a Oscar. Me dijo que Abril desapareció. Que su mamá la reportó como no localizada. La última vez que alguien la vio, fue cerca de la casa abandonada. Carla empezó a tener alucinaciones. Decía que las monedas le hablaban. Que la seguían a donde fuera. Murió un mes después. Dicen que fue una caída en la escalera, pero su cuello tenía un símbolo hecho con monedas grabado. Damián se quitó la vida. Se colgó. Su nota decía, él me llamó. Yo fui el último. Ya está completo. Oscar se fue del país. Nunca más supe de él, y yo ya no duermo.
porque cada mes, el día 13, aparecen las monedas en algún lugar de mi casa, sobre mi almohada, en la regadera, en el refrigerador, siempre 3. Siempre oxidadas. Y cada vez que eso pasa, se escucha una voz en mi oído: la deuda no está saldada. El ritual de la sangre familiar, lo que descubrí en esa casa me arruinó para siempre. Mi nombre es Juan Carlos, y esto que voy a contar ocurrió en el 2014. Yo tenía 26 años, trabajaba como técnico en instalación de cámaras de seguridad, y esa fue la última vez que acepté un trabajo sin saber con quién trataba. Todo comenzó con una llamada extraña. Una mujer me contactó para instalar un sistema completo en una casa en la zona rural de Querétaro, rumbo a Amealco. No pidió cotización, no regateó nada. Me dijo que fuera discreto, que ella necesitaba que las cámaras tuvieran visión nocturna y no estuvieran conectadas a ninguna red. Solo grabación local. Acepté. Pagaban bien. Y necesitaba el dinero. Llegué un jueves por la tarde. La casa era antigua, enorme, tipo hacienda, rodeada por campo seco y caminos de tierra. Me recibió la mujer que me llamó. Se presentó como la señora Rosario. Vestía todo de negro y me miraba como si supiera algo de mí que yo no sabía. Usted instale, me dijo. No haga preguntas. No abra puertas que no se le indiquen. Me pareció raro. Pero bueno, hay clientes raros. La distribución del trabajo fue sencilla: 4 cámaras afuera, 2 en la sala, una en el comedor y una última que debía instalar en un cuarto subterráneo. ¿Tiene sótano?, pregunté. Ella solo me hizo una seña con la mano. Me llevó a una puerta escondida detrás de una repisa. Bajamos por una escalera de piedra, y ahí abajo vi el cuarto. Era un sótano amplio, con piso de tierra apisonada, paredes manchadas de negro, velas derretidas por todos lados y, lo más extraño, un círculo tallado en el piso con símbolos que jamás había visto. ¿Aquí va la cámara?, pregunté, incómodo. Exactamente encima, respondió. Instalé rápido. No quería quedarme más de lo necesario. Antes de irme, le pregunté a Rosario qué hacían ahí abajo. Me miró seria. Lo que tenemos que hacer para que la sangre siga limpia. Me reí nervioso. Ella no. Viernes, día siguiente, tuve que regresar a hacer una calibración. Era mediodía. Pero la señora Rosario no salió a recibirme. En lugar de ella, salió un señor mayor, delgado, con la mirada perdida. Me dijo que era el hermano mayor. Me dio acceso. Me dijo que ya no era necesario entrar al sótano, que solo checará las cámaras desde la pantalla que instalaron en una oficina. Y ahí, mientras ajustaba la imagen, lo vi. En la cámara del sótano, había alguien sentado dentro del círculo, una mujer. Con los ojos vendados. Atada de pies y manos. Respiraba agitado. Estaba viva. Me paralicé. El hombre se me acercó por detrás y me dijo al oído: no es de tu incumbencia. No te metas. Salí de ahí como pude. Quise denunciar, pero no tenía pruebas. Solo grabaciones que no eran mías. Las cámaras no estaban conectadas a internet. Yo no tenía copia de nada. Esa noche no dormí. Sentía que había visto algo que no debía. Y lo peor vino al día siguiente, sábado, 3:12 de la mañana. Me despertó una llamada de un número desconocido. Contesté con miedo. Era la señora Rosario. Ven ahora, me dijo. Una cámara dejó de grabar. Es urgente. No quise ir. Le dije que era de madrugada. Me amenazó. Ya estás involucrado. Si no vienes, te vamos a buscar nosotros. No sé por qué, pero lo hice. Llevé el coche como zombi, muerto de miedo. Al llegar, la casa estaba iluminada. Afuera, varios autos. Gente de negro entrando y saliendo. La señora Rosario me recibió en la puerta. Traía algo en la mano, una bolsa de tela con manchas rojas. Pasa. Rápido. Está fallando la cámara del sótano. Yo ya no quería saber nada. Pero bajé. Solo. Ella me dijo que los demás estaban preparando la ofrenda. Cuando llegué abajo, el círculo tenía velas nuevas. Y en el centro, había otro cuerpo, un hombre. También vendado, pero lleno de marcas en el pecho. Respiraba. Estaba vivo, y al lado, la cámara, bien instalada.
sin fallas. Entonces entendí. No querían que la cámara se arreglara. Querían que yo viera. Escuché pasos. La familia bajó. Eran 8 personas. Todos con túnicas negras. Traían velas, libros y un cuenco grande con líquido rojo. Me escondí detrás de un armario. Desde ahí, presencié el ritual. El recho, encendieron las velas. Formaron un círculo alrededor del hombre. Rosario leyó algo en una lengua que no era español. Uno de ellos comenzó a marcar símbolos en el suelo con sangre. Lo sé porque lo vi sacarla con una jeringa de su propio brazo. El hombre atado se revolvía, pero no podía gritar. Entonces, el hermano mayor sacó un cuchillo largo, filoso. Lo levantó sobre el pecho del hombre. Sangre nueva para el guardián. Gritó, y lo apuñaló. 1, 2, 3 veces. El cuerpo se retorció. La sangre salía en todas direcciones. Y luego, pasó lo peor. La tierra dentro del círculo se agrietó. Como si algo estuviera respirando debajo. Como si un corazón gigantesco palpitara bajo el piso. El aire se volvió ácido. Olor a hierro. A carne. A podredumbre. De la grieta salió una mano. No era humana. Tenía dedos largos, más hueso que carne, con uñas como garras. Los miembros del ritual comenzaron a cantar. La cosa se arrastró más afuera. Era algo que no debió salir jamás. Ahí perdí el conocimiento. Domingo, al despertar, desperté tirado afuera del rancho. Mi coche tenía las llaves puestas. Mi teléfono grabó una nota de voz sin que yo la activara. Solo decía una frase: ya eres parte de la sangre. Intenté denunciar. Fui con la policía. Me tomaron por loco. Volví al lugar días después. La casa ya no estaba. No quedaban ni los cimientos, ni el camino de tierra. Como si hubiera sido borrada. Pregunté a los vecinos de Amealco. Nadie recordaba esa casa. Nadie conocía a Rosario. Desde entonces, cada año, el mismo día, recibo una carta sin remitente. Siempre escrita con tinta roja. Solo dice: nosotros no olvidamos. He intentado rehacer mi vida. Pero a veces, en mis sueños, veo la mano saliendo del suelo. Y siento que me llama. Tengo cicatrices en el brazo. No sé cómo llegaron ahí. Y en mi baño, cada cierto tiempo, aparece una cruz marcada con tierra en el espejo. Una cruz como las del círculo. No sé cuánto más voy a aguantar. Pero estoy seguro de algo. Ese ritual no fue para invocar. Fue para intercambiar. Y creo que me ofrecieron a mí también. El pentagrama bajo el granero, lo que encontré en ese rancho fue una secta satánica. Mi nombre es Luis Navarro, y esto me pasó en el año 2015, cuando trabajaba para una empresa de fumigación industrial en Zacatecas. Teníamos contratos con fábricas, bodegas y ranchos grandes. Uno de esos ranchos fue el último al que acepté ir solo. Era un encargo sencillo: fumigar el granero de un terreno agrícola en medio de la nada. Me dieron la ubicación, un croquis a mano, y una advertencia que, en su momento, no tomé en serio. Llévalo, pero que no se meta al sótano, me dijo mi supervisor. ¿Sótano en un granero?, pregunté. ¿Desde cuándo esos tienen sótanos? Nomás haz tu trabajo y sal de ahí, me contestó. Ni me miró a los ojos. Pensé que exageraban. Llegué un viernes a las 5:30 de la tarde. El sol comenzaba a bajar. El camino era largo y solitario. No había casa cerca, ni señal de celular. El granero estaba rodeado por tierra seca, unos árboles muertos y una vieja cerca oxidada. Al bajar del camión, me recibió un señor delgado, con sombrero y un bastón de madera tallado. No se presentó. Solo me dijo: termina antes de que oscurezca. La forma en la que lo dijo no fue una sugerencia. Sonó como una advertencia. El granero era enorme por dentro, con 2 pisos de estructura metálica y vigas viejas de madera. Comencé a colocar las trampas y el gas. En el segundo piso había costales apilados, pero todos cubiertos con sábanas negras. Raro. A mitad del trabajo, el suelo del granero comenzó a crujir. Escuché un golpe seco. Al principio pensé que era una rata grande o que algo se cayó. Pero cuando bajé a revisar, noté algo que no estaba antes: una trampilla de madera abierta en el suelo. Era una especie de entrada subterránea.
Pensé en la advertencia de mi jefe. Pero también pensé, ¿y si se mete algún animal ahí y me echan la culpa luego? Saqué mi linterna y bajé. El sótano era un cuarto subterráneo sin paredes de cemento, solo tierra compacta, olor a humedad y un extraño símbolo grabado en el suelo. Un pentagrama enorme, hecho con ceniza o algo similar, rodeado de velas negras, apagadas pero recientes. Pero lo más inquietante no fue el símbolo, fue lo que estaba colgado en las paredes, cuerpos de animales, amarrados por las patas. Pollos, cabras, incluso lo que parecía un perro. Todo el aire estaba impregnado con un olor ácido, fuerte. El tipo de hedor que no se va de la nariz. Al fondo del cuarto, vi una mesa de piedra con algo encima cubierto por una manta roja. No sé por qué me acerqué. Fue como si algo me empujara. Levanté la manta, y debajo, había una figura humana tallada en hueso. Un cráneo con cuernos. Y en el pecho, un hueco como si le faltara un corazón. Sentí náuseas. Volteé para irme. Pero detrás de mí, en la entrada, ya no estaba la escalera, solo tierra lisa. Como si nunca hubiera bajado. ¡Qué chingados! Grité, golpeé el techo. Pateé. Nada. Entonces las velas se encendieron solas, una por una. Sin chispa. Como si algo invisible las encendiera con un dedo, y en la figura de hueso, comenzó a salir sangre por la boca. Me oriné encima. No me dio vergüenza. Sentí como las piernas me flaqueaban. Intenté retroceder, pero algo me sujetó los tobillos. No había nadie. Caí al piso, la linterna rodó y se apagó. Y entonces, escuché la voz. No era una voz normal. Sonaba como si saliera de todas partes. Como si retumbara en mi cabeza. Tú bajaste, tú abriste, tú firmaste. Intenté rezar. Se me trababan las palabras. Quería gritar. No podía. Sentí algo tocarme la espalda. Algo caliente. Algo que dejaba una marca. Luego, escuché pasos. Varias personas bajando. Y ahí supe que no estaba solo. El culto, no los vi del todo al principio. Solo siluetas. Hombres y mujeres con túnicas negras, rostros cubiertos con máscaras de animal. Un toro, un ciervo, un lobo, rodearon el pentagrama. Comenzaron a cantar. Un idioma que no entendí. Fuerte. Coordinado. Como un rezo antiguo. Y una figura más entró después, una mujer. Tenía el rostro descubierto. Era joven, de piel clara, ojos verdes. Pero su cara no tenía expresión. Caminaba como sonámbula, se detuvo frente a mí, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hoy no te toca a ti. Hoy solo eres testigo. Se arrodilló en el centro del símbolo. Y uno de los encapuchados sacó un cuchillo largo, curvo, como de rituales antiguos. Le cortó el pecho. No gritó. No hizo gesto de dolor. Era como si ya no estuviera ahí. Con sus manos, sacaron su corazón. Lo colocaron en el hueco del ídolo de hueso, y cuando lo hicieron, la figura se estremeció. Como si respirara. Uno de ellos dijo en voz alta, el oferente ha sido entregado. El trato continúa, y todos corearon al mismo tiempo, Baal. 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 Las velas explotaron. Y por un segundo, vi algo salir del suelo. Una silueta negra, con ojos como carbones encendidos. No tenía forma definida. No era ni animal ni humano, solo un bulto vivo hecho de oscuridad. Me desmayé. Al despertar, desperté al amanecer. Afuera. A un lado de mi camión. La entrada del sótano ya no estaba. El granero estaba cerrado con candado. Todo parecía normal, pero al mirarme al espejo del vehículo, vi una marca quemada en mi espalda. Un símbolo que no reconozco. Lo tengo hasta hoy. Intenté renunciar al trabajo. Me mandaron con un psiquiatra. Me dijeron que no había ninguna finca registrada en esa zona. Que el croquis era falso, pero yo estuve ahí, vi el sacrificio, y desde entonces, cada 15 de abril, alguien me deja una caja de madera en la puerta. Adentro, siempre hay lo mismo, una figura de hueso, una vela negra, y una nota, aún no es tu turno. Lo que vi en el centro de sanación, el ritual que casi me arrastra al infierno. Me llamo Ricardo Morales.
Soy paramédico en la Ciudad de México y durante mucho tiempo me burlé de la gente que hablaba de posesiones, rituales satánicos o brujerías. Siempre pensé que todo eso eran inventos de gente ignorante o mal informada, hasta que me tocó vivirlo. Todo comenzó cuando mi prima Leticia se enfermó de forma repentina. Tenía 23 años. Fuerte, sana, sin antecedentes. Pero una noche simplemente comenzó a convulsionar. La llevamos a urgencias. No le hallaron nada. Le hicieron estudios, resonancias, análisis de sangre. Todo normal, pero cada noche empeoraba. Su mamá, desesperada, empezó a buscar otras opciones. Fue entonces cuando alguien le habló de un centro de sanación en Milpa Alta, al sur de la ciudad. Un lugar discreto, sin nombre, atendido por un hombre que supuestamente curaba con energía. Decían que era sanador, pero también sabían que trabajaba con lo oscuro si era necesario. Yo me opuse. No quería que Leti fuera usada como conejillo de indias. Pero la familia decidió llevarla. Y como yo era el único con coche, fui con ellas. Recuerdo perfectamente la fachada del lugar, una casa de adobe, rodeada de velas, con un cráneo de chivo colgado en la entrada. Ya desde ahí debimos irnos, pero no lo hicimos. Nos recibió un hombre que se hacía llamar Don Eladio. Delgado, de piel morena muy arrugada, ojos chiquitos pero brillosos, y una voz calmada que imponía. Aquí no se cura con medicina, dijo. Aquí se cura con pactos. Nadie dijo nada. Nos hizo pasar a una habitación oscura, con un piso cubierto de símbolos extraños. Había frascos con líquidos, plumas negras, retratos antiguos y una figura de Baphomet en el centro del altar. Mi tía preguntó si era necesario todo eso. Don Eladio solo respondió: la enfermedad que tiene su hija no es humana. Lo que la habita vino por un error de sangre. Y hay que devolverlo de donde vino. Yo le pedí que se dejara de cosas. Que nos diera medicina de verdad o nos íbamos. Me respondió con una sonrisa: tú puedes irte si quieres. Pero si te quedas, vas a ver cosas que jamás vas a olvidar. Leticia estaba cada vez peor. Temblaba. Decía cosas sin sentido. A ratos parecía que no reconocía a nadie. Mi tía le pidió que la ayudara. Le ofreció todo su dinero. Don Eladio dijo que no necesitaba dinero. Necesitaba un sacrificio pequeño. Nadie preguntó más. El inicio del ritual nos citó para esa misma noche. A las 2 de la madrugada. Dijo que el velo entre mundos estaría más delgado y que ese era el único momento en que el espíritu que habitaba en Leti podía ser expulsado. Regresamos. Esta vez el lugar estaba completamente transformado. Las paredes cubiertas con telas negras. El piso con sal y ceniza. Y en el centro, Leti, acostada sobre una mesa de piedra, con símbolos tallados en los brazos y las piernas. Mi tía no dijo nada. No lloraba. Estaba como ausente. Don Eladio comenzó a rezar en un idioma que no entendía. Luego colocó sobre el pecho de Leti una figura tallada en hueso, con ojos de vidrio rojo. Encendió 4 velas negras. Una en cada esquina, y después comenzó a hablarle directamente a ella. Tú que no eres esta niña. Tú que la habitas. Tú que vienes por sangre vieja. Hoy se te devuelve lo que buscabas. Leti comenzó a retorcerse. Su voz cambió. No estoy exagerando, su voz cambió por completo. No. Gritó con un tono grave, áspero, que no era de ella. El pacto se cumplió. No puedes romperlo. Don Eladio respondió con calma. Se puede romper si se paga con otra carne. Y ahí fue cuando nos miró, a mí. El espíritu entró por la línea materna. Pero fue activado por alguien cercano. Alguien con rencor. Alguien que dijo su nombre 3 veces con odio. Tú lo hiciste, ¿no es así? Yo me congelé. Era cierto. Días antes, en una discusión con Leti, dije su nombre mientras la maldecía. Ojalá te cargue el diablo, Leticia, dije. 3 veces. En un ataque de rabia. Nunca pensé que esas palabras valieran nada, pero en este lugar parecían valerlo todo. Don Eladio me pidió que pasara al centro del círculo. Me negué. Me dijo que si no lo hacía, Leti moriría. Y yo también. Pero por dentro, no sé cómo explicar lo que sentí. Era como si algo me empujara. Como si una fuerza invisible me arrastrara al círculo. Don Eladio me puso un cuchillo en la mano.
Me pidió que hiciera un corte en mi lengua. Dijo que debía hablar con sangre para sellar la expulsión. Lo hice. Sentí un ardor indescriptible. La sangre cayó sobre la frente de Letty. Y ahí comenzó todo. El horror. Letty comenzó a gritar con una voz que sonaba como muchas voces al mismo tiempo. Los frascos en las paredes estallaron. Las velas se apagaron y se encendieron solas. Las paredes parecían moverse. La figura de Baphomet sangraba por los ojos. Don Eladio comenzó a hablar con esa cosa. Tú no perteneces aquí. Tú tomaste sin permiso. Hoy se te devuelve, pero no esta alma. Toma otra. Una que ya estaba manchada, y me señaló. Letty se incorporó de golpe. Tenía los ojos completamente negros. Me miró y dijo, gracias por abrir la puerta. Ahora eres tú quien me debe. Se desplomó. El después, Leticia se despertó al amanecer. Normal. Lúcida. Como si nada hubiera pasado. Dijo que no recordaba nada desde hacía más de 2 semanas. Mi tía lloró. Don Eladio simplemente recogió sus cosas y nos pidió que nos fuéramos. Dijo que el precio se había pagado. Desde entonces, no soy el mismo. Me despierto a las 3:33 sin falta. Cada noche, he soñado con una criatura sentada a los pies de mi cama. Me habla en el mismo idioma que usó don Eladio. A veces me levanto con la lengua sangrando. Como si me la hubieran cortado otra vez. Mi sombra se mueve aunque yo esté quieto. Lo he visto, y en los espejos, hay otro yo. Uno que me sonríe mientras yo tengo miedo. Intenté volver al lugar. La casa ya no estaba. Solo quedaban piedras y tierra. Fui con un sacerdote. Me dijo que no podía ayudarme. Fui con una santera. Me dijo que ya me habían marcado. Que ahora era canal. Y lo peor es que ya no le temo al diablo. Le temo a lo que vi detrás de él. Le temo al trato que sellé sin saberlo. Porque desde entonces hay alguien que me habla. Cada día más fuerte. Y sé que pronto me va a pedir algo. Lo que vimos en la mesa de piedra. Mi nombre es Alejandro, tengo 36 años, soy originario de un pueblo pequeño en Hidalgo, pero lo que te voy a contar pasó cuando tenía apenas 20. Esto que viví me dejó marcado para siempre y hasta hoy me cuesta contarlo. Pero creo que ya es hora. Todo comenzó por pura curiosidad. Éramos un grupo de 4 amigos, Germán, Elías, Rodrigo y yo. Nos conocíamos desde la secundaria. Nos juntábamos todos los fines de semana a echar unas chelas y contar anécdotas. A veces íbamos al cerro a acampar o a buscar aventuras, como decíamos. Una noche de septiembre, Rodrigo llegó con una historia que escuchó de su abuelo. Hablaba de un lugar al que los viejos del pueblo le temían, la Mesa de Piedra. Dicen que ahí hacían rituales satánicos y que desapareció gente. Nos soltó como si fuera cualquier cosa. Nadie dijo nada por unos segundos, pero luego Germán se rió. Él era el más valiente, o al menos el más imprudente. ¿Y si vamos? A ver si es cierto, propuso. Elías dudó, pero al final aceptó. Yo no quería. Algo me decía que no era buena idea. Pero era el más chico del grupo y no quería quedar como cobarde, así que fuimos. La subida al cerro. Para llegar a la Mesa de Piedra había que subir por una vereda que casi nadie usaba ya. Estaba cubierta de ramas secas, maleza y tierra suelta. Era como si la naturaleza hubiera querido borrar el camino. Tardamos 1 hora en llegar. Ya estaba oscureciendo. El lugar era un claro en medio del bosque, y en el centro había una especie de altar natural, una piedra plana, rectangular, enorme, como de 2 metros de largo. Estaba cubierta de musgo seco, pero en los bordes se notaban marcas, como si la hubieran usado para cortar carne. No sé cómo explicarlo, pero eso pensé cuando la vi. El silencio ahí era raro. No se oían grillos ni pájaros. Solo nuestras respiraciones y el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Rodrigo sacó una lámpara y una botella de mezcal. Brindamos, bromeamos, y luego Germán sacó una libreta. Miren lo que conseguí, nos dijo. Era un cuaderno viejo, forrado con cuero. Dijo que lo encontró entre las cosas de su tío, que había sido curandero o algo así. Estaba lleno de símbolos, dibujos y frases en latín o algo parecido. Yo ya me quería ir. Les dije que eso no era juego, que mejor regresáramos. ¿No que muy hombre? Me dijo Germán.
Solo vamos a leer, relájate. Y leyó. El inicio del ritual. No entendimos mucho de lo que decía, pero las palabras sonaban densas, como si no pertenecieran a este mundo. Algunas eran guturales, otras susurradas. Pero algo cambió en el ambiente. El viento se detuvo. El foco de la lámpara empezó a parpadear. El mezcal sabía raro, como agrio. Y de pronto, un olor. Algo putrefacto. Como carne vieja. Como drenaje. Como muerte. Ya, güey, deja eso, dijo Rodrigo, y le quitó el cuaderno a Germán. Pero Germán no reaccionaba. Se quedó viendo la piedra. Como hipnotizado. ¿Qué ves?, preguntó Elías. Alguien está parado ahí, susurró Germán. Nos reímos nerviosos. No había nadie. La piedra estaba vacía, hasta que no lo estuvo. Yo lo vi primero, una sombra, una figura, delgada, larga. No caminó. Apareció. De un parpadeo a otro, ya estaba sobre la piedra. Nadie pudo hablar. Era una figura con túnica negra, la cara cubierta. Pero no flotaba. Tenía pies, pero eran raros. Como patas de cabra. No estábamos solos. ¿Quién anda ahí?, gritó Rodrigo, armándose de valor. Pero la figura no se movió. Lo que sí se movió fue la piedra. Empezó a temblar, como si algo la empujara desde abajo. Y luego salieron gusanos, cientos, miles, de entre las grietas. Corrían por nuestras piernas, por nuestras mochilas. Rodrigo vomitó. Elías se desmayó. Germán se reía. Yo quería correr, pero no podía. Algo me apretaba el pecho. No físicamente, sino desde adentro. Como si esa cosa supiera quién era yo. La figura alzó la mano, y lo escuchamos, una voz que no venía de afuera, sino dentro de nuestras cabezas. Ya han ofrecido uno. Falta el segundo. No sabíamos a qué se refería, hasta que vimos a Germán sacar un cuchillo de monte de su mochila. El sacrificio. Germán se acercó a Rodrigo, que aún estaba tirado en el piso. Se lo quedó viendo, y con una voz que no era la suya, dijo: él no. El menor. Y me vio a mí. Yo entré en pánico. Corrí. Me tropecé. Sentí que me iba a dar un infarto. Pero antes de que me alcanzara, un aullido retumbó en el cerro. No era de un perro, ni de un coyote. Era como si algo gritara desde abajo de la tierra. La figura desapareció. Germán cayó al suelo, inconsciente. La piedra dejó de temblar. Y nos fuimos. Rodrigo cargó a Germán. Yo jalé a Elías como pude. Bajamos entre ramas, lodo, arañazos y sangre. Nadie habló durante todo el descenso. Cuando llegamos al pueblo, nadie nos creyó. Dijeron que era mezcal adulterado. Que nos alucinamos, pero desde esa noche, Germán ya no fue el mismo. Lo que vino después, empezó a tener pesadillas, a gritar de noche. Su mamá decía que se levantaba a las 3:33 de la mañana a escribir cosas raras en la pared. No comía. No hablaba. Una madrugada, lo encontraron en el monte. Estaba desnudo, cubierto de tierra, con símbolos tallados en el pecho. Decía que ellos le hablaban. Que faltaban más. Intentaron internarlo, pero escapó. A los 6 meses, lo hallaron muerto. Su cuerpo estaba encima de la mesa de piedra. Tenía los ojos abiertos, fijos al cielo. Y en su mano apretaba el mismo cuaderno que había llevado esa noche. La policía lo trató como suicidio. Pero ninguno de nosotros lo creyó. Rodrigo se fue del país. Elías se metió a una iglesia evangélica y no volvió a hablar del tema. Y yo me quedé. Pero nunca volví a subir ese cerro. La última visita, años después, en 2020, volví con mi primo. Él no creía nada. Me insistió. Subimos de día, sin decirle exactamente por qué íbamos. Cuando llegamos, la piedra ya no estaba. El lugar seguía ahí, el claro, el silencio. Pero la piedra había desaparecido por completo. Como si se la hubieran llevado o se la hubiera tragado la tierra. Pero justo cuando nos dábamos la vuelta, encontré algo enterrado en el lodo. Era el cuaderno, el mismo. Cubierto de moho, de hongos, pero intacto. Mi primo lo abrió y gritó. La primera página decía, con letra clara y tinta fresca: Alejandro aún debe pagar. Lo dejamos ahí y corrimos. Desde entonces, no duermo bien.
Me han pasado cosas raras, puertas que se abren solas, olores extraños en la madrugada, sueños con Germán llamándome desde el bosque. Y sé que no va a parar, porque una vez que participas en algo así, nunca sales limpio. El ritual en el sótano del señor Varela. Mi nombre es Iván Méndez. Lo que te voy a contar sucedió cuando tenía 19 años, en 2008, en un barrio del sur de la Ciudad de México, en Iztacalco. Siempre he sido escéptico, jamás creí en cosas paranormales ni en supersticiones, pero desde aquella noche, mi vida no volvió a ser la misma. Todo empezó cuando me ofrecieron un trabajo temporal de limpieza. Mi familia andaba mal de dinero y un amigo me dijo que su vecino, un tal señor Varela, necesitaba a alguien para ordenar un sótano viejo. No más es polvo, cajas y muebles viejos, güey, me dijo mi amigo Ricardo. Le pagó 1,500 a otro vato por 2 días. Es en su casa, pero tienes que ir de noche. Dice que le gusta dormir en el día y trabajar en la noche. Me sonó raro, pero acepté. No tenía otra opción. La casa. Llegué el viernes a las 9 de la noche. Era una casa vieja, de esas construidas en los años 60, con cancel de metal oxidado y un jardín descuidado. Me abrió una señora mayor, con bata larga y la cara muy blanca, como si no saliera nunca al sol. Pase, joven. Mi esposo está abajo. La casa tenía un olor penetrante. No a basura, sino a algo más, como a humedad encerrada con algo más podrido. Caminé tras ella hasta una puerta al fondo del pasillo, una de madera con candado. Ella lo abrió y me señaló unas escaleras oscuras. Él lo está esperando. No tenga miedo, aquí abajo no entra nadie que no haya sido invitado. Me dio un escalofrío. Pero bajé, las escaleras crujían. Bajé unos 10 peldaños hasta que vi una puerta entreabierta. Adentro había luz tenue, como de velas. Toqué. ¿Señor Varela? Soy Iván, el del trabajo. Adelante, muchacho. Lo primero que noté fue el ambiente, era sofocante. No hacía calor, pero se sentía pesado, como si el aire no fluyera. El señor Varela estaba sentado en un sillón viejo, con traje negro y bastón. Tendría unos 70 años. Tenía la cara muy arrugada, pero los ojos estaban completamente negros, sin parte blanca. Gracias por venir. Este lugar necesita orden. Pero más que eso, necesita respeto. El trabajo. Me dio unas instrucciones muy simples: sacar las cajas viejas, limpiar los estantes y no abrir un armario de metal que estaba al fondo. Ese no se toca, me advirtió. Lo que hay ahí no es tuyo. Asentí. Me puse audífonos y comencé. Había crucifijos rotos, libros quemados, frascos con cosas adentro que no supe si eran plantas o animales, y una alfombra de piel negra en el centro del cuarto, con un símbolo dibujado, un círculo con estrellas invertidas. Empecé a sudar. El ambiente era cada vez más denso. Pero seguí. A la hora, el señor Varela me subió una bebida. Dijo que era té. Sabía amargo. Lo tomé para no parecer grosero. Y ahí fue cuando empecé a sentir algo raro. Las voces, no sé cómo explicarlo. Primero fue una sensación de vértigo. Luego, escuché mi nombre. No en mis oídos. En mi mente. Iván, no mires atrás. Me quité los audífonos. Silencio. Miré hacia la puerta, seguía cerrada. Seguí limpiando. Pero otra vez, otra voz. Ese no es tu trabajo. Me levanté nervioso. Quise salir. Subí las escaleras, pero la puerta estaba cerrada con candado desde afuera. Golpeé. Grité. Nadie respondió, y en ese momento, las luces se apagaron. Solo quedaban las velas. El recho, minutos después, o quizá fue una hora, no lo sé, escuché pasos bajando. Eran varios. Se abría la puerta. Era el señor Varela y 4 personas más con túnicas negras. Todos llevaban las caras cubiertas con máscaras de hueso. En el centro de la alfombra habían colocado una tabla de madera con inscripciones. Yo me escondí detrás de una estantería. Uno de ellos habló en voz baja. No entendí nada, salvo una palabra: Bael. Encendieron incienso. Sacaron un cuchillo negro, como de obsidiana. Y lo que hicieron después, todavía me da pesadillas. Abrieron el armario prohibido. De adentro sacaron a un perro muerto,
abierto del pecho, lleno de gusanos. Lo colocaron sobre la tabla. Le clavaron el cuchillo, y uno de ellos bebió la sangre en una copa. Me tapé la boca para no vomitar ni gritar. Me descubren, intenté moverme en silencio. Pero empujé una caja sin querer. Todos voltearon. ¿Quién está ahí?, dijo uno. Eché a correr, pero me alcanzaron. Me sujetaron. El señor Varela se acercó con calma. No debiste mirar. Pero ya que estás aquí, puedes formar parte. Intenté resistirme, pero me inyectaron algo en el cuello. Todo se volvió negro. Desperté atado. Cuando abrí los ojos, estaba amarrado de pies y manos, en el centro del círculo. Ellos estaban alrededor, cantando algo en latín. Las velas temblaban como si hubiera viento, pero no había ventanas. El señor Varela tenía una copa con sangre. Me la acercó a los labios. Bébela. Acepta al Señor de las sombras. Él te mostrará lo invisible. Yo escupí. Me golpearon. Me clavaron una aguja en la lengua. Y entonces, empecé a ver cosas. Rostros deformes en las paredes. Ojos flotando en la oscuridad. Formas que no eran humanas. Sentí que mi alma se desprendía de mí, pero lo peor fue la risa. Una risa que no venía de nadie en la sala. Era una risa vieja, seca, profunda, demoníaca. El fuego. Algo salió mal. No sé qué pasó. Una de las velas cayó. El círculo se rompió. La alfombra se prendió fuego. Yo gritaba. Ellos también. Un humo espeso llenó el cuarto. Se escuchó un rugido. Algo apareció en el centro del círculo. No sé si era humano. Tenía alas negras, ojos rojos, patas de animal. Se lanzó contra uno de los hombres y lo desgarró. Los demás corrieron. Yo quedé ahí, rodeado de fuego, llorando, deseando morir. Pero alguien me jaló. Era Ricardo. Había venido a buscarme al ver que no regresé. Me sacó. Llamó a la policía. Nadie creyó. El sótano quedó destruido. Dijeron que fue un incendio accidental. El señor Varela desapareció. Los demás nunca fueron identificados. Yo conté mi historia. Me llamaron loco. Me internaron una semana, pero lo que vi fue real. El después. Hoy tengo 35 años. No hablo de esto con nadie, salvo ahora. Sigo viendo cosas. Cuando me baño, a veces veo sombras en la cortina. Cuando duermo, escucho el mismo susurro. Acepta, Iván, aún puede servir. Y lo peor, es que a veces quiero hacerlo, porque desde aquella noche, una parte de mí no volvió. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.